estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y ahora vamos a darle la bienvenida a un grupo de expertos licenciados. Uno de ellos es Manuel Quiliquini, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas. El licenciado Juan Mazzini, quien fue fiscal federal, y José Enrico Valenzuela, abogado también que postula en el Foro Federal y también en el Estatal. Muy buenas tardes a los tres. Muy buenas tardes, gracias por tenernos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a los que nos están sintonizando. Así es. Con los tres quiero comenzar a hablar sobre el indictment que presentó ayer la Fiscalía Federal de un grupo de confinados donde incluyen a Jensen Medina, el convicto por el asesinato de Arelis Mercado en una marina en Fajardo. Y este indictment revela algo que es lo que quiero destacar y discutir con los tres. Y es que aparentemente este grupo de confinados, conocidos como los tiburones, ejercían violencia para controlar el tema del voto de los confinados. Y quiero hablar con usted sobre eso. ¿Cuán libre y voluntario es el ejercicio del voto en las cárceles del país? Y quiero empezar con usted, licenciado Quiliquini. Siempre ha sido, mientras yo estuve en el sistema, siempre era un secreto a voces de que el voto era abierto. Tú no tenías las estructuras. Cuando tú ibas a votar siempre había un representante de alguna ganga. Yo te confieso que yo nunca vi esa situación. Ahora, de que se comentaba, sí. Las gangas son algo normal dentro del sistema carcelario y ejercen un control casi absoluto sobre todo lo que pasa allí. Así que a mí no me sorprendería de que haya algún tipo de influencia. Lo que es peligroso, sin embargo, es que los políticos sí visitan las cárceles. Los políticos sí hablan con los confinados. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando Itzamar Peña corrió para, creo que fue la Cámara, Itzamar había perdido en el voto directo, pero con el voto de los confinados ganó. Y lo que se dice es que el voto confinado casi siempre vota juntos. Si estamos estipulando que en los sistemas carcelarios hay gangas, si estamos estipulando además que ejercen algún grado de influencia sobre las acciones de confinados asociados a esas gangas y a veces no asociados a esas gangas, y que estos confinados entonces están votando de manera tal que la ganga pueda efectivamente ejercer control sobre esa decisión que toma alegadamente libre y voluntariamente el elector. ¿No deberíamos entonces eliminar el voto de los confinados? Porque al final del día le estamos dando una canasta de 3, 4, 5 mil votos a grupos criminales al interior de las cárceles para que entonces con ese poder político que le estamos regalando, no al elector individual, no al confinado, a la ganga, que entonces esas gangas se sienten a negociar con políticos. ¿No deberíamos simplemente reconsiderar y decir, dentro de un sistema carcelario no vale hablarse de un voto libre y voluntario? Bueno, sabes que en los Estados Unidos los confinados casi ninguno puede votar. Lo que pasa es que aquí posiblemente el problema sea la metodología que se usa. Hay que garantizar ese voto confidencial. O sea, que hay una caseta que se meta ahí, porque es como el ejemplo que tú dijiste. Si mi papá me dice cómo votar, yo cuando me meto en la caseta voto como yo quiera. Pero, y la consecuencia es que no me deja usar el carro en el fin de semana, no que... Lo que pasa es que si nadie ve el voto, entonces no hay problema. Quiero escuchar al licenciado Mazzini, porque en el indictment dice de que hubo políticos que visitaron las cárceles, sin embargo no hay ningún político acusado. Entonces se siembra como que pues este dato de que políticos han visitado a las cárceles para tener contactos con estos acusados, pero no están ellos imputados de delito. ¿Por qué decir esto si no hay una imputación o no se ejecutó o materializó un delito? Bueno, lo primero que tenemos que entender es, vamos por parte porque hay varios temas. Debemos de primero aclarar que la acusación no todos son confinados. O sea, la acusación también contempla aproximadamente 10 personas que han estado en la libre, que eran los que colaboraban con ellos en el exterior para conseguir las drogas, para volar los drones, hacer los trámites financieros. Eso es lo primero. Lo segundo, también hay que entender que dentro del pliego acusatorio
hace mención de distintas facetas de control y de ejecución de esta organización. En cuanto al tema específico sobre si políticos van o no iban, esto en realidad es una acusación sobre tráfico de drogas, no sobre violación de derechos civiles, de votos, no es una acusación sobre malversación de fondos, ni es una de impunidad legislativa o de política, o sea, no es corrupción política, es una acusación estrictamente de tráfico de drogas De narcotráfico. y de Pero narcotráfico. sí se planteó unos temas acerca de cómo se ejerce el derecho al voto en las cárceles. Y Se hablan pla- de que se- emplean violencia se- para que se se planteó en el sistema para poder describir cómo esta ganga operaba dentro, Claro. porque hablan no tan solo de voto, hablan de disciplinario, de que si no hacían la manera en los actos que quería la ganga, le restringían comida, Pero le vuelvo a la restringían pregunta, la usted droga. siendo fiscal federal, de nuevo, ¿cree que el confinado debería tener el derecho al voto? Eso no es una decisión de un fiscal, ni de la... Eso no me compete a mí como fiscal. Bueno, pero Cuando usted era es fiscal... ciudadano. Bueno, Puede tener una opinión. pero eso es una decisión legislativa y política de decidir si lo tienen o no. Nosotros podemos comparar cómo funciona en el sistema federal, cómo funciona en otros lugares de Estados Unidos continentales, pero la decisión de si votan o no, lo que sí te puedo decir es lo siguiente: cuando uno es convicto, no acusado, cuando uno es convicto, uno pierde ciertos derechos. Cierto. Y Entre ellos la libertad de movimiento. Y es una decisión de los políticos de la rama ejecutiva y legislativa decidir cuáles son los derechos que tú vas a perder. El rol del fiscal es implementar eso. Licenciado José Enrico Valenzuela, usted a su juicio, ¿se debe, siguiendo la pregunta de Armando, se debe limitar el derecho al voto? ¿Y por qué usted entiende que el indictment en los hechos menciona de que este grupo utilizaba la violencia para controlar el voto de los confinados? A mí lo más que me preocupa es que esto no, o sea, el Departamento de Corrección es para rehabilitar, no para autodestruir o destruir a los propios confinados. El tema del voto es incidental, pero aquí estamos hablando, como menciona el compañero, de violencia, que no estamos hablando de quitarle la llave a un joven por votar de una forma u otra, estamos hablando de distribución de fentanilo adulterado, estamos hablando de múltiples transacciones financieras que están inclusive institucionalizadas por una corporación que tiene que ver precisamente para cabildear a favor de los propios confinados. ¿Y cuál vendría siendo el link o el vínculo de todo esto? Pues el voto. O sea, el voto aquí, o el permitirle votar a estos confinados, es lo que crea este poder, por decirlo de alguna forma, de distintas instituciones de afuera que tienen que ver con el narcotráfico, para poder adentrarse por conducto de estos políticos cuando van a hacer las transacciones para que voten de una forma u otra y garantizarle 5 o 6 mil votos. Y ese es el problema medular aquí. En mi opinión, pues miren, sí, el problema medular aquí es el voto a los confinados. Como quiera va a existir la corrupción, como quiera van a existir el narcotráfico y de alguna forma manera los beneficios que se les brindan a estos confinados por conducto de pagos y corrupción a través de todos estos de empleados de corrección, pero el tú institucionalizar eso a través de un voto, pues ya se salió de control. Licenciado, y usted trae un punto importante que es el propósito bajo nuestra Constitución del sistema. Departamento de Corrección, corregir, no es el departamento de Y castigo. rehabilitación. No, y rehabilitación. no de destrucción. Entonces le pregunto a los tres, bajo la bandera americana, y yo sé que hay algunos ejemplos en los países nórdicos y siempre hay grandes ejemplos allí, y la comparación pues a veces la hacemos muy superficialmente, pero bajo la bandera americana, ¿hay algún sistema carcelario que realmente propenda a la rehabilitación o no existe un ejemplo que nosotros podamos emular? Hay múltiples estados que tienen unos sistemas muy avanzados, como por ejemplo Oregón, quizás California. O sea, no, la rueda está ¿Que hay hecha. Rehabilitación? Bueno, hay un paso Que para no hay para violencia llegar al ahí. interior de los sistemas. Siempre la va a haber. O sea, estamos hablando de personas que están coartadas de su libertad. Pero de ahí a que el sistema promueva la destrucción de esos individuos a través de permitirles que consuman este tipo de drogas que son todas adulteradas y que provocan la muerte
Pues mire, o sea, Sí, hay eso es parte de- ya, Y eso la no creo que es violencia el propósito. física, la violencia sexual. Ni hablar de todo lo demás, pero principalmente estamos hablando del indictment. Y el indictment es del tráfico de fentanilo, que de hecho menciona que ha cobrado, por lo menos se establece en el pliego acusatorio, debo decir, más de 4 muertes. Bueno, el pliego acusatorio tiene la conspiración para la distribución. Entonces tiene la distribución que causa la muerte. Hay 4 acusaciones para muertes, o sea, 4 muertes. Incluye también un lavado de dinero. Y entonces... Pero ese lavado de dinero no lo podían hacer desde la cárcel. Que necesitaban gente de afuera para poder hacerlo. Y Lo dice el entonces indictment también. incluye también la posesión de un arma durante la comisión de un delito de tráfico de droga o violento, y entonces tiene la confiscación. O sea, que son ese es el pliego acusatorio, los 9 Y con cargos. relación a que ellos hayan tenido, Kilikini, una corporación que la registraron en el Departamento de Estado, esta corporación está registrada debidamente Sin fines de lucro. ¿Cómo Monjitas queda de la esto? caridad. Esto es algo... No, bueno. Esto es algo común. Los nietas tenían su propia corporación. Así que es una fachada que construyen para institucionalizar y darle visos de que somos buenos. Pero volviendo a la pregunta del mando, en los sistemas americanos la violencia está en prácticamente todas las instituciones, y hay gangas prácticamente en todos Estamos los viendo lo que está penales. pasando en Rikers. Bueno, Rikers Eso es notorio. Y créeme, yo he visitado múltiples prisiones, tanto en Estados Unidos como fuera. La realidad es que todo baja a una cosa: control. Si tú no tienes un buen sistema que controle, no tienes forma de que puedas evitar todo esto. Ahora mismo hay cárceles en Estados Unidos que tienen un control muy bueno. Baja la violencia, baja el contrabando. Pero nuevamente, si no hay una autoridad dentro de la cárcel, ese vacío lo van a ocupar las gangas. Y déjame decirte, las reglas de las gangas van mucho más allá de lo que ustedes leyeron. Aquí hay reglas para prácticamente todo. Por ejemplo, tú no puedes agredir, por lo menos en mis tiempos, tú no podías agredir a nadie a menos que pidieras permiso para agredirlo. Y te tenían que dar el permiso. ¿Por qué? Porque si tú empezabas otra vez con la violencia, traías mucha tensión y problemas para la ganga. Bueno, O sea, que esto, seguimos con la pregunta de cómo desarrollar una mejor cárcel. El panóptico de Bentham o alguna otra. Todo tiene que empezar con la supervisión, la custodia. Porque en Europa, primero, allá son menos violentos, pero en Europa lo que hay es una mejor custodia. Pero curiosamente, tú sabes que en una de las conferencias que yo fui, uno de los problemas que estaban teniendo en Europa era los nietas que se habían infiltrado en las cárceles de España. ¿Exportando? No. Desde Puerto Rico. Mira, Es un negocio. tengo que hacer From Puerto Rico with love. una breve pausa. Quiero agradecerles a los 3. Este tema yo creo que debemos de profundizar en él porque tiene unas implicaciones, ¿verdad?, en el resto de la población y en el resto del país. Les agradezco a los 3. Feliz Navidad. Igualmente. Igualmente, Hacemos- y feliz Navidad a los televidentes. Hacemos una breve pausa. Usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa.